Como usted ve, continuamos en esta serie de hechos y algo interesante que ha sucedido hoy es que vemos el sermón de Pedro y el texto fue leído por el hermano Pedro y va a ser predicado por un hermano que su primer nombre es Pedro, pero no se fije tanto en esos Pedros, sino en la obra que Pedro proclamó en el sermón que él dio en esta audiencia. Continuamos en la serie de hechos hasta los confines de la tierra y nos encontramos justamente en una narrativa histórica. Es un hecho que aconteció y es interesante ver que a través de la historia de la humanidad hay hechos incluso que pudieran llamarnos la atención. Por ejemplo, el acontecimiento de, algunos llaman la conversión de un rey que trajo una dirección y cambió el rumbo de toda una nación. Es el caso de los francos. No sé si ustedes recuerdan en su historia básica que los francos fueron unos bárbaros de Alemania que poblaron lo que hoy se conoce como Francia. Sin embargo, algo interesante es que a finales del siglo IV, los 400, principios de los 500, el rey Clodoveo se había casado, oiga qué nombre de reina, Clotilde. Con Clotilde, quien era en ese momento princesa de Borgoña. Sin embargo, los registros históricos confirman que Clotilde era cristiana. Ella, como cristiana y como todo cristiano, había hablado del evangelio a su esposo, el rey Clodoveo, y había sembrado una semilla del evangelio en el corazón del rey. Esa semilla se ve incluso probada en el momento cuando los francos están enfrentando a los alemanes en la batalla, lo que llaman del Teubiach, en el 496. El rey y todas sus tropas se vieron en una situación muy tensa, de mucha dificultad y un momento de mucho apuro. Y en ese momento el rey Clodoveo, recordando la fe de su esposa, elevó una oración, algo que no necesariamente compartimos, pero elevó una oración al Dios de su esposa. Y él oró de esta manera y dijo que iba a abrazar el cristianismo si Dios le concedía la victoria. Bueno, soberanamente ellos vencieron. Y esa misma noche, incluso, el rey y más de 3,000 nobles fueron bautizados en el río Reims. Y el pueblo luego siguió la fe, poco después siguió la fe del rey. No tenemos registros, honestamente, de cuán genuinas fueron aquellas conversiones. Pero tenemos algunas cosas similares al texto y a la historia que vamos a ver hoy. Lo primero es que en el texto de hoy vemos la salvación y sí la genuina conversión de 3,000 personas. Vemos, a diferencia del rey y su ejército, vemos ahora a uno que no era rey, sino que era todo un discípulo, pescador, galileo, temeroso, con valentía, confrontando a una multitud que muchos entienden fue la misma multitud que había gritado en el juicio de Jesús que le crucificaran. Y vemos cómo en el testimonio que tenemos hoy en la Escritura, 3,000 personas, más de 3,000 personas fueron bautizadas. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en el primer sermón de Pedro, en el libro de los Hechos, que se encuentran en este libro, y lo vamos a ir viendo, no menos de 19 sermones, entre Pedro, entre Pablo, Esteban, Santiago. Aproximadamente 20% del libro de los Hechos son sermones o discursos, y que si suman, la mayoría serían 25%, si se puede ser más preciso, de todo el contenido del libro de los Hechos son sermones o discursos, o confrontando o defendiendo la fe. Pero lo que vemos en este sermón de manera particular es la evidente manifestación del Espíritu Santo en la vida de Pedro, el apóstol, y en los discípulos, donde de manera especial vemos a este Pedro que había sido un cobarde, que había negado a Jesús, ahora
valientemente confrontando la misma multitud o mucha de la multitud que había estado en contra de Jesús. Cuando usted escuchó el texto leído por Peter, nuestro hermano Pedro, usted vio cómo él hace un recorrido en el Antiguo Testamento y lo leímos. Pedro cita 4 textos del Antiguo Testamento para demostrar a aquellos judíos y prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo, que la manifestación de Pentecostés es la obra del Espíritu Santo que confirmaba que solo Jesús era el Mesías, el Señor y el Salvador, y quien todo aquel que quiere ser salvo debe invocar su nombre, el nombre de Él. El sermón de hoy persigue comunicar esta idea de manera que usted se la lleve en su corazón, la atesore, la escuche, la repita. Y es que nosotros como cristianos hoy, llenos del Espíritu Santo, tenemos que proclamar las buenas noticias con valentía, como orábamos hace unos minutos, llamando al pecador al arrepentimiento y reconociendo de que solo en Jesús tenemos perdón, salvación y vida eterna. Solo en Jesús. Por eso el título del sermón en esta tarde es Solo Jesús salva. Yo no sé si usted pudo observar el texto, pero cuántas veces Pedro en su sermón, usando incluso 4 textos del Antiguo Testamento, dirigía a la audiencia a un único punto, el punto de entender que Jesús es el Mesías y solo en Él hay salvación. Ahora, ¿por qué decimos que solo Jesús salva? Déjeme proponerle 4 razones que vamos a ver a través del todo el texto. Quiero invitar a todo el mundo que tenga su Biblia abierta, por favor. Yo quiero que usted vaya conmigo porque no se pierda. Usted vio qué largo es el texto de hoy. Del versículo 14 al 41. Yo quiero que usted me siga a través y navegue conmigo durante todo este sermón para que vea por qué nosotros decimos que solo Jesús salva. Déjeme darle 4 razones que vemos en este texto. La primera razón, nosotros decimos que solo Jesús salva porque las profecías apuntan al Salvador. Las profecías apuntan al Salvador y sobre todo es la que Pedro cita. Lo segundo, nosotros decimos que solo Jesús salva porque la muerte y resurrección confirman que Jesús es el Salvador. Las evidencias de la muerte y la resurrección de Cristo indiscutiblemente confirman que Jesús es el Salvador. Tercero, nosotros decimos que solo Jesús salva por la exaltación de Jesús que valida su obra. Jesús es exaltado y lo vamos a ver también. Y finalmente, nosotros decimos que solo Jesús salva porque Él promete salvación al que cree en Él y se arrepiente. Acompáñeme con su Biblia. Si la va a usar en su celular, apague las notificaciones y enfóquese en la riqueza que el primer sermón de Pedro nos trae en esta mañana. Nosotros decimos que solo Jesús salva porque las profecías apuntan al Salvador. Leamos juntos otra vez el versículo 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz, tuvo que levantar la voz, no había micrófonos, y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Escucha Pedro. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? Versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en estos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Lea el versículo 21 y mire cómo todo esto está apuntando al Salvador.
y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, usted está viendo a Pedro llevando a cabo una práctica grecorromana donde en los oradores públicos normalmente se ponían de pie. Aquí vemos el texto informa de que él no se está poniendo en pie solo, sino que ahora está Pedro y los 11 frente a esta multitud. ¿Y qué está haciendo Pedro? Bueno, Pedro está respondiendo la crítica que la multitud o algunos de la multitud hicieron. Y lo vimos la semana pasada, la crítica que le estaba haciendo a estos a estas 120 personas que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Lea conmigo el versículo 12, lo vimos la semana pasada, pero para retomar la respuesta que él le da. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, y aquí Pedro le está respondiendo a estos otros y aún a los que estaban asombrados y perplejos, que no sabían lo que estaba pasando. Pero estos otros se burlaban y decían, están borrachos. ¿Ok? Así que tómelo de ahí. Y Pedro básicamente se pone en pie valientemente y comienza a responderle a toda la multitud, a los que se burlaban y a los que estaban asombrados. Y Pedro le dice, ¿cómo va a ser que esta gente está borracha si apenas es la hora tercera, cerca de las 9 de la mañana? Recuerde que para los judíos el día empezaba a las 6 de la mañana y a las 3 horas después eran las 9 de la mañana. Era improbable de que tanta gente se hubiese estado borracha a esa hora. Así que Pedro viene a aclararle a la audiencia que han venido escuchando en sus propios idiomas, lenguas, acerca de esto que está sucediendo y que ellos no entendían. Y yo no sé si usted lo notó, pero quiero que ahora lo pueda ver conmigo. Mire cómo Pedro construye su sermón con la escritura. Esto es lo que se llama un sermón bíblico, lo que Pedro está haciendo. Y Pedro usa 4 textos del Antiguo Testamento para defender su punto y más aún para apuntar a la gente hacia Jesús. Él usa la escritura para explicar estos eventos justamente a esta gente que no entiende, que habían leído de Joel o que habían tenido expectativa de las profecías de Joel y no están haciendo la conexión todavía. Y le dice, en lugar de que ustedes piensen que ellos están borrachos, lo cual no lo están, señores, Pedro le está diciendo, esto fue lo que profetizó Joel. Ustedes recuerdan de Joel. Recuerden que los judíos, por medio de la disciplina de la transmisión oral y la memorización, ellos sabían bien las profecías. Ellos tenían el ojo puesto sobre las profecías, sobre todo por el hecho de que estaban bajo presión. Y cada vez que ellos se veían bajo presión, ellos como disciplina revisaban las profecías mesiánicas, porque sabían que el Mesías iba a traer algún tipo de liberación o esperanza para ellos. Así que Pedro le está diciendo lo que significa esto que está sucediendo en Pentecostés, en la misma época de la celebración de Pentecostés, es lo que profetizó Joel. Es lo que profetizó Joel. Y Pedro cita a Joel para que apunten a este evento como el evento de esta profecía que se está cumpliendo, pero sobre todo como la provisión de Dios para ellos también ser salvos. Y no sé si usted puede ver algunas cosas en esta profecía y en esto que está sucediendo. Por lo tanto, acompáñeme paso a paso. Lo primero es que las profecías están diciendo que ese bautismo del Espíritu Santo iba a alcanzar a todo tipo de persona. ¿Usted lo está viendo? Esas profecías iban a alcanzar incluso a los esclavos, siervos. Mírenlo como lo dice, nadie está excluido. El Espíritu de Dios, ese derramamiento iba a involucrar a ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, al que invoque el nombre del Señor, niños. Versículo 17, y sucederá que en los últimos días, preste atención a eso, agarre eso ahí, los últimos días, y a los que van a Fidelis, cuando hablemos de los tiempos finales, vamos a tomar esa palabrita. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos, esclavos, derramaré de mi espíritu en esos días.
Usted recuerda que en el Antiguo Testamento, nosotros viendo el Antiguo Testamento, usted va a ver y va a recordar cómo el Espíritu Santo se manifestaba de manera particular y temporal sobre cierto tipo de personas, sobre cierta persona. Sobre todo en el libro de los jueces, todos los jueces que tenían que librar una batalla, Gedeón, Sansón, todos, Otoniel, fueron en un momento llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo una función, o para la construcción del templo, para la construcción del tabernáculo. Usted va a ver cómo Dios en su momento aparecía el Espíritu Santo para empoderar, llenar y llevar a cabo una función. Por lo tanto, los judíos sabían que esto ya no era común en esos tiempos. Pero mire la palabra que usa Pedro y dice sobre toda carne. Y luego explica para aclarar. Lo que vemos después es que él quiere aclarar para no incluir los animales aquí. Él dice sobre hijos e hijas van a ser bautizados en el Espíritu. ¿Y qué van a hacer? Van a profetizar. Y en el contexto del texto, para que no se me confunda, profetizar es declarar las verdades y las maravillas de Dios. El contexto nos ayuda a entender. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque si Pedro está diciendo que eso está sucediendo ahora mismo, y usted lee los versículos anteriores que nos ayudan a entender el contexto, dice que cuando esta gente empezaron a escuchar, ¿qué escuchaban? Acerca de las maravillas de Dios. Los versículos anteriores, para que no se me vaya ahora a poner medio místico. En el contexto, él está diciendo, esos hijos y esas hijas van a continuar declarando esas maravillas de Dios, profetizarán. Jóvenes y ancianos verán y anunciarán de las grandezas de Dios. Esclavos y esclavas también declararán de las verdades liberadoras de Dios. Lo que sí deja claro es que no va a excluir a nadie. Y Pablo lo dice en Colosenses de otra manera, que en esa renovación no hay distensión, ni griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo en todo. Eso es lo primero que usted ve que Pedro está enfatizando. Esta promesa va a venir y va a alcanzar a todo el que invoque al Señor, de toda nación, de toda clase, de todo lugar, incluso de toda edad. Y lo hemos dicho antes. Lo hemos dicho en Fidelis. La salvación de Cristo es inclusiva. Inclusiva no como la sociedad promueve el inclusivismo. Es inclusiva porque vienen de todo lugar, toda nación, en toda condición de pecado. No importa la condición, lo oscuro, lo trágico, lo funesto, lo triste del pecado, de la oscuridad donde venga alguien. Todos están invitados a la salvación de Cristo. Sin embargo, es exclusiva porque la salvación solo es por medio de Cristo. Por eso decimos que las profecías apuntan a un Salvador, al que invoca el nombre del Señor. Las profecías dicen que el derramamiento del Espíritu también no solamente alcanzará a todo tipo de personas, sino que las profecías dicen que el bautismo del Espíritu continuará hasta el retorno del Señor. Y mire lo que sucede aquí. Yo no sé si usted ha visto los pisalibros, que usted pone un lado y pone otro lado y en el medio está el libro. Mire cómo le empieza. Los últimos días, desde la perspectiva de los apóstoles, comienza con la ascensión, la muerte, resurrección, ascensión de Cristo y el día de Pentecostés, y continúa hasta la segunda venida de Cristo. Y por eso él dice: y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso. ¿Cuál es ese día grande y glorioso? La segunda venida de Cristo, que va a traer ¿qué? Juicio. Por lo tanto, ese Espíritu Santo va a estar obrando continuamente desde ese momento donde él hace su entrada triunfal en Pentecostés hasta el día glorioso de Cristo. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? Lo mismo que él hizo al principio, lo sigue haciendo hoy en el presente. Él sigue abriendo los ojos, resucitando a muertos espirituales a la vida, trayéndolos al entendimiento de Cristo, santificando al pecador que ha sido alcanzado por la gracia hasta que Cristo venga, hasta que venga el día glorioso. Así que aquí tenemos el inicio de los últimos días. Yo sé que usted piensa que los últimos días son los que estamos viviendo ahora por todo lo que estamos viendo. No. Eso es parte de los últimos días.
Y lo vamos a hablar más en Fidelis cuando estemos hablando de escatología, pero abrácelo ahora y lo discutiremos después. Y usted ve los elementos de juicio incluso que aparecen aquí. Y todos los elementos de juicio que aparecen aquí son imágenes sobre el día del Señor, el juicio de Dios. Así que usted está viendo que Dios, por medio de ese Espíritu, va a seguir salvando pecadores, trayendo el nuevo nacimiento hasta el retorno de Cristo. Sí, no solamente las profecías dicen que el derramamiento del Espíritu alcanzará a todo tipo de personas, que continuará hasta el retorno del Señor, sino también que las profecías dicen que el bautismo del Espíritu sobre su pueblo, escuche bien, apuntará al Salvador. Versículo 21. Y sucederá que todo aquel, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es aquel? Aquel es todo el que fue bautizado en el Espíritu. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Escuche, lo que Pedro está aquí enfatizando es que la manera de aquel que ha sido alcanzado por el Espíritu de Dios responder es invocando el nombre del Señor. Dios, y eso lo veremos en la doctrina de la salvación, el orden de la salvación. Dios te da vida porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados. El próximo paso es arrepentirte, invocar el nombre del Señor para la salvación. ¿Por qué? Porque cuando tú estás muerto en tus delitos y pecados, no existe manera alguna de que tú puedas invocar el nombre del Señor, a menos de que te abran los ojos para ver tu condición de miserable pecador y tu necesidad de Salvador, y a Cristo como el único Salvador. Y es lo que vamos a seguir viendo en todo el libro de los Hechos. Así que abróchese los cinturones, que esto va a continuar hasta final del año. Así que la obra del Espíritu Santo es mostrar esa manera en la que Dios está obrando y llevando a aquellos que son bautizados por el Espíritu Santo a invocar el nombre del Señor. Lea lo que Juan dice en el capítulo 16, versículo 8, o escuche. ¿Qué dice Jesús que el Espíritu Santo iba a hacer? Para que usted entienda que esto está sucediendo conforme a lo que Jesús dijo que iba a hacer. Dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De tres cosas. De pecado, porque el que no es bautizado por el Espíritu Santo no se hace consciente de su propio pecado. Ahora, del momento que usted nace de nuevo, que es bautizado por el Espíritu Santo, produciendo el Espíritu Santo ese nuevo nacimiento, en ese momento lo primero que usted se da cuenta es cuán pecador usted es. Lo segundo, de justicia, es que solo la justicia perfecta de Dios es la que usted y yo necesitamos para poder presentarnos como justos delante de Dios. Y de juicio, porque nos va a recordar que ese juicio que todos compadeceremos delante de Dios, solo lo vamos a poder pasar si el justo nos ha hecho justo. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, ese es Jesús. ¿A qué él iba al Padre? Y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Va a haber un juicio, hay un justo que intercede por el injusto que cree en él para que ahora sea declarado justo. Y todo lo que nosotros estamos viendo en este punto es como las profecías de Joel estaban confirmando justamente lo que ellos en unos minutos, no sabemos cuánto duró el sermón de Pedro, pero en unos minutos ellos iban a continuar haciendo, invocar el nombre del Señor. Déjeme decirle algo, todo el que está en este salón hoy aquí, que invoca o ha invocado el nombre del Señor y que puede clamar que Jesús es el Salvador de su vida, ha sido por la obra del Espíritu Santo. Usted lo sabe. Pues entonces usted debe en ese momento darle gratitud al Señor, porque si usted hoy puede invocar al nombre del Señor, no fue porque usted pudo. Fue porque el Espíritu Santo vino, le dio un nuevo corazón y le dio la oportunidad ahora de ser parte de la familia de Dios por la eternidad.
Él nos ha dado vida, ha abierto nuestros ojos para ver el camino de la salvación, ha abierto nuestros oídos para escuchar el mensaje de salvación y nos ha dado la voluntad para correr a los brazos y hacer su voluntad. Por lo tanto, nosotros decimos que Jesús, solo Jesús salva, porque las profecías apuntan al Salvador. Segundo, nosotros decimos que solo Jesús salva porque su muerte y su resurrección confirman que Él es el Salvador. Lea el versículo 22 al 32. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios. Eso es importante. Ustedes lo rechazaron, pero Dios lo confirmó. Entre ustedes, confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos lo saben. Me encanta a donde Pedro nos lleva. Lo primero que Pedro quiere recordarle a la audiencia es de Jesús el Nazareno. El nombre de Jesús era muy popular, pero él quería que ellos recordaran a Jesús el Nazareno. No cualquier Jesús, Jesús el Nazareno. Ese que estuvo haciendo milagro entre ustedes. Ese del cual ustedes son testigos. Ese Jesús. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Bien claro eso, ¿eh? Qué manera de confrontar a una audiencia. Versículo 24. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Es decir, Cristo le puso fin a la muerte, está diciendo Pedro. Porque David dice de él, y ahora Pedro cita el segundo texto del Antiguo Testamento, y cita un salmo. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que ya no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora Pedro explica el salmo y dice, versículo 29, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno a sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro. ¿Usted quería saber por qué David se salvó? Por eso. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Y ahora Pedro dice, ese que ustedes crucificaron, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual ustedes, nosotros, todos somos testigos. ¿Qué está usando Jesús aquí? Un evento histórico que sacude Jerusalén y lo está conectando con un texto bíblico que ellos conocían muy bien. Y Pedro viene a demostrar ahora que Jesús es el Salvador, es el mismo Mesías prometido. Mire los argumentos, sígame. Mire los argumentos que Pedro da. Primero Pedro dice, Dios lo confirmó con milagros. Dios confirmó con los milagros que solamente el Mesías iba a hacer, y ustedes son testigos de eso. Versículo 22. Varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él. Ustedes lo saben. Esos milagros solamente Dios podía hacerlo. Solamente el Mesías iba a cumplir al pie de la letra estos ciertos milagros. Sanar a un ciego de nacimiento, resucitar a un muerto. Esos milagros solamente el Mesías lo iba a hacer. Libertar a un endemoniado. Segundo, mire cómo él también dice que él muere en la cruz conforme el plan determinado de Dios y la responsabilidad de ustedes. Versículo 23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Yo no sé si usted puede ver aquí una gran verdad teológica, una profunda verdad teológica,
es evidente que la crucifixión no fue un accidente. Estaba en el propósito establecido por Dios, era la voluntad de Dios, era una necesidad divina. Pero mire también cómo Pedro muestra no solo la soberanía de Dios, sino la responsabilidad del hombre. Este es el gran misterio, si se puede decir, de toda la teología del plan de redención, es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Mírelo todo en un solo versículo. Dios es soberano y el hombre es responsable. Mire cómo él dice: ustedes lo clavaron por manos de impíos y lo mataron. O sea, judíos e impíos malvados, tal vez gentiles también se unieron. Significa la palabra sin ley, malvados. Tanto gentiles como judíos participaron en la muerte de Cristo. Pero como le dije, aquí nosotros vemos en un solo versículo que esa fue la voluntad de Dios y que esa fue la responsabilidad de estos hombres, y que por la responsabilidad de ellos tenían que dar cuenta a Dios. Bueno, usted dirá, pero ¿cómo que fue la voluntad de Dios? Sí, Isaías 53:10 dice: Dios quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Jesús está orando en Getsemaní, ¿qué dice? Padre, si es posible, pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Él fue a la cruz. Los evangelios más adelante continuamente, los evangelios en todos los versículos vemos cómo muestra la responsabilidad del pueblo, y lo vamos a seguir viendo en el libro de los Hechos. A mí lo que me gusta también del cuadro es que Pedro aquí no se intimida. Pedro aquí no se intimida. Señores, estamos hablando en una multitud de más de 3,000 personas. Una multitud que tenía como costumbre apedrear y matar a aquellos que estaban levantándose con herejías y falsas enseñanzas. No estamos hablando de que esto era un meeting con una tarima y luces y un equipo de seguridad y una valla de protección, que nadie se acerque mucho. Estamos hablando que en medio de esta multitud Pedro se levanta valientemente, lleno del Espíritu Santo ahora, y confronta a la misma multitud que había gritado: crucifiquen a Jesús, crucifiquen a Jesús. Pero no se intimida. No se intimida, y ahora él denuncia el pecado de frente. Y le dicen: estos acontecimientos ustedes lo conocen y ustedes mataron a Jesús. No se hagan inocentes. Pero ¿qué más Pedro está apuntando aquí? Dice: no solo que ustedes lo mataron, es que Dios entonces lo resucitó, y de eso también somos testigos. Lee el versículo 24. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Gloriosa verdad. Cuando Jesús vence a la muerte, la vence, y ahora él es el primogénito, dice la Biblia. Y es en esa verdad que se ancla la promesa de que el día que el que muere en Cristo va a resucitar corporalmente. Porque Cristo venció a la muerte. Ahora me encanta cómo él apunta: ustedes son testigos. Y ahora Pedro usa otro texto del Antiguo Testamento. Ahora viene con el Salmo 16 para demostrar que Jesús también ha resucitado conforme a las Escrituras. Y esto permite construir un puente. No pierda de vista lo que está pasando con Pedro. Todo esto está dentro del marco de la respuesta. Ustedes están diciendo que él está borracho. Él no está borracho. Ellos no están borrachos. Lo que está sucediendo aquí es el cumplimiento profético. Y le digo algo, déjeme darle algunas razones. Joel capítulo 2, Salmo 110, Salmo 16. Y le está construyendo un puente entre los acontecimientos que ellos están viendo, entre la escritura del Antiguo Testamento y los acontecimientos. Ahí es donde está Pedro, de manera magistral. Un pescador sin educación formal. Y le habla de la muerte de Jesús, y ahora lo demuestra citando el Salmo 16, escrito también por David. Versículo 25, lea conmigo. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que ya no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con
tu presencia. Hermanos, y aquí Pedro argumenta lo que había existido como un rumor, que habían visto, más de 500 personas habían visto a Jesús resucitado. Y la resurrección en el libro de los Hechos es un tema que lo vamos a ver cardinal, es una doctrina básica del libro de los Hechos, se va a repetir varias veces y lo vamos a ver. Pero mire cómo Pedro sigue explicando su punto para argumentar de la resurrección. Ahora Pedro cita otro salmo y trae el Salmo 132. Me encanta. Esto es un sermón bíblico, hermano. Pedro aquí no está inventando. Pedro aquí no está armando. Pedro está demostrando por las Escrituras que solo Jesús es el Mesías Salvador y que da vida eterna. Versículo 29. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta David, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de su descendencia en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, quien ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Y afirma contundentemente, hermanos, esto es un evento histórico, lo que estamos viendo aquí. Pero esta declaración debe sacudirnos. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. No sé si usted puede ver cómo él usa la muerte y la resurrección de Cristo para demostrar el punto de que efectivamente Cristo es el Mesías. Hermanos, pero es esa misma resurrección la que nos da esperanza a nosotros también hoy. Hermanos, por la resurrección de Cristo es que la fe cristiana es diferente a cualquier otra fe. David habló de la resurrección. David puso su esperanza incluso en esa promesa que Dios le había dado. Y ahora Pedro toma sus palabras, la palabra, la Escritura, la Biblia, para confrontar a esta gente y para afirmar que Cristo es el Mesías. A este Dios resucitó y usted y yo y nosotros somos testigos. Pedro está diciendo: la muerte y resurrección de Cristo confirman que Él es el Mesías, el Salvador, a quienes ustedes deben de invocar. Como vemos, Pedro sigue construyendo su puente entre la Escritura y el evento de los cuales ellos son testigos, porque esta gente, recuerde, fueron atraídos por el estruendo. No sabemos si de la gente hablando diferentes idiomas o si por el estruendo del Espíritu Santo, pero fueron atraídos, y Pedro no deja pasar la oportunidad para confrontar su condición. Yo no sé si usted puede ver si en este mensaje de confrontación usted ve el plan soberano de redención de Dios y cómo el plan soberano de Dios está por encima de cualquier cosa. ¿A qué le digo? ¿A dónde lo quiero llevar? El plan soberano era quebrantar a su Hijo. Y si hay algo que ha sucedido en la historia de la humanidad que ha sido la tragedia más grande en un sentido, humanamente hablando, fue la muerte de Cristo en la cruz, porque ha sido el único hombre que ha ido injustamente a morir por el pecado de pecadores que sí merecían morir. Pero algo que Dios había planificado, que iba a traer tanto sufrimiento y dolor cósmico, diríamos, se traduce en la buena noticia para pecadores como usted y como yo, que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Yo no sé si usted puede ver eso en sus vidas, pero en ocasiones hay situaciones difíciles que suceden en nuestras vidas y que Dios soberanamente la ha orquestado, escuche bien, y terminan traduciéndose en un bien espiritual. Por lo tanto, cuando usted esté de frente a alguna catástrofe personal o familiar, piense que eso perfectamente puede traducirse en un bien espiritual. Es el gran ejemplo que tenemos en la cruz. Nosotros hoy podemos clamar que Cristo es el Señor, que nos libró de la muerte y del pecado y de la ira de Dios, porque el Hijo de Dios murió injustamente en la cruz. Mire cómo lo dijo un teólogo llamado William MacDonald. Dios pudo haberle dado la espalda a la raza humana. Pudo haberla pulverizado en un holocausto nuclear. No hubiese quedado nadie vivo para acusarlo de una injusticia. Pero en vez de esto,
decidió poblar el cielo con aquellos que escupieron su rostro y lo clavaron en la cruz. Ahí está usted y ahí estoy yo. Si Dios nos hubiese mandado a todos al infierno, lo hubiese hecho justamente. Porque ninguno de ustedes ni yo somos lo suficientemente buenos ni santos para llenar el estándar de Dios. El Hijo de Dios lo llenó y ahora el cielo va a estar poblado de pecadores que se arrepintieron y conocieron que Él era el Señor. Hermanos, ahí está usted, ahí está usted, ahí está usted. ¿Por qué decimos que solo Jesús salva? Las profecías apuntan al Salvador. Su muerte y resurrección confirman que Él es el Salvador. Su exaltación valida su obra. Mire lo que sigue sucediendo en el versículo 33. Así que Pedro continúa: exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Eso me recuerda tanto todo lo que Jesús dijo en Juan a sus discípulos. Es necesario, como decía el hermano cuando estaba leyendo Peter, cuando estaba leyendo, y también el hermano Juan Carlos, cuando decía: es necesario que yo me vaya, decía Jesús. Mire lo que está diciendo: así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Aquí está respondiendo: no están borrachos. Mire el puente que Él ha estado construyendo. No están borrachos. Este es el cumplimiento de la profecía. Es el cumplimiento de una promesa que Dios incluso dio de que iba a enviar al Espíritu Santo. Y ustedes lo ven, ustedes lo oyen. Y vuelve ahora y cita otro texto del Antiguo Testamento. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, y cita ahora otro texto. Ahora cita otro texto más. Salmo 16. Dijo al Señor, mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo Mesías. Y otra vez, Él cada vez que le cita la Escritura lo confirma. A quien ustedes crucificaron, Dios lo resucitó. A quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho el Mesías. Y Pedro sigue persuadiendo a la multitud de lo que ellos están viendo. Pedro está conectando lo que ellos están viendo. Y ahora no deja a Cristo en la resurrección, porque Cristo no se quedó en la resurrección en la tierra. Ahora Pedro continúa con las Escrituras, demostrando que este Cristo que resucitó conforme a las Escrituras también iba a ascender conforme a las Escrituras. No solamente la resurrección es un gran evento que recordamos, sino también la ascensión que vino después de la resurrección. Y ahora Pedro llega a la parte clave del discurso en Pentecostés. Pedro a este punto ha usado tres textos. Joel 2, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todo el que invoque el nombre del Señor. Y mírenlo aquí, esto están hablando de las maravillas de Dios. 2, el Salmo 16 señala que Dios guardó a su santo de corrupción y no le permitió descomponerse. El tercer pasaje del Salmo 132. Y ahora el Salmo 110. Pedro está exaltando y habla de la exaltación de Jesús y cómo la exaltación de Jesús confirma la obra que Él hizo en la cruz. Pedro enfatiza su punto al explicar lo que ha sucedido como resultado de la resurrección y lo que está ocurriendo ahora. Así que, versículo 33, exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido la promesa del Padre, del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes dicen que es borracho que están. No, esto que ustedes ven y oyen es el cumplimiento de la promesa del Padre. Hermano, aquí hay tanto que pudiéramos entrar por diferentes lugares a predicar este sermón, pero yo quiero resaltar la fidelidad de Dios a su propia palabra. Dios cumpliendo sus promesas, lo cual eso nos debe de llevar a nosotros a confiar más en Dios y menos en nosotros.
Nosotros somos expertos en confiar en nosotros, al punto que pecamos porque desconfiamos de Dios. Y Pedro está diciendo claramente, esta es la promesa del Padre, lo que ustedes ven y oyen, lo cual fue una manifestación visible y audible, como dijimos la semana pasada. Pero ¿cuál es el argumento para Pedro demostrar la exaltación de Jesús? ¿Qué está usando Pedro? La Escritura, hermanos. Hermanos, Pedro está usando la Escritura, porque la Escritura tiene el poder de persuadir y transformar. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. La palabra de Dios no regresa vacía, Isaías 55:11. Hace lo que quiere. Mire cómo ahora él cita el Salmo 110. Porque de David no ascendió al cielo. David no ascendió al cielo. Dice Pedro, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este pasaje lo cita Jesús en los evangelios, en Marcos, lo cita Hebreos. Es uno de los textos favoritos en el Nuevo Testamento. Es un texto muy importante porque en textos claves involucran a Jesús y señala cómo Dios, levantando a Jesús directamente a la diestra de Dios, confirmó que Jesús es Dios y que confirmó también que su ofrenda fue aceptada. Y esto es lo que Pedro quiere dejarle hacer. El bautismo del Espíritu, que es evidente en medio de ustedes, confirma que Jesús está vivo y más aún confirma que Él está sentado a la diestra de Dios. Y todo lo que Él dice aquí, con toda propiedad, lleno del Espíritu, Él usa la misma Escritura inspirada por el Espíritu. Sepan con certeza que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron no está muerto como ustedes creían. Jesús ha resucitado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y este es el clímax del sermón. Si usted fuera a ver cuál es el punto cúspide, es el versículo 36. Porque aquí Él está afirmando que Jesús es Dios, que Jesús resucitó, está sentado a la diestra, que es el Mesías prometido. Por lo tanto, cumpliría lo que Él vino a hacer, salvar. De hecho, esto incluso remonta al versículo 21, cuando Él cita a Joel. Todo el que invoque el nombre de ¿quién? ¿De quién? Todo el que invoque el nombre de ¿quién? Dice el versículo 21, del Señor. Y ahora Pedro está diciendo que a ese Dios es quien lo ha puesto como Señor. Por lo tanto, el nombre que hay que invocar es el nombre de ¿quién? Usted lo puede ver. Esa exaltación de Jesús confirma que Jesús es Dios. Y a mí me encanta que Pedro no le baja, como dicen en mi país. Él no le va bajando la velocidad. Él sigue presionando. Él sigue presionando a los pecadores como exprimiendo una herida que se ha llenado de pus. Él sigue presionando y Él no baja. Él no baja. Ustedes lo crucificaron, le dice. Ustedes lo crucificaron. Y ustedes solamente van a ser salvos si invocan el nombre del Señor. Hermanos, ¿qué esperanza puede traer esta verdad a cualquier situación que usted esté viviendo en su vida hoy? De que Jesús, su Señor, su Salvador, está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué esperanza le da eso? Déjeme decirle alguna rápido. Hermano, hermana, usted no está solo, ni está sola. Primero. Segundo, hermana, hermano, hermana, el Señor está intercediendo por usted. Hermana, hermano, el Señor no te va a dejar ni te desamparará. Ni ahora, ni en lo más oscuro, ni en el día de tu muerte. Hermano, hermana, tú no te vas a escapar de su mano. Él está gobernando, Él está sentado y Él regresará por nosotros. Me encanta que Joel había dicho que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El versículo 36 dice que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ahora nosotros vamos a ver que toda lengua entonces va a confesar a este Señor, a Jesús como Señor. Y es lo que pasa. La cuarta razón por la cual nosotros decimos que solo Jesús salva es porque Él promete perdón y salvación a todo el que se arrepiente. Mira el versículo 37 al 41. Y al oír esto, hermanos, le dieron duro a esta audiencia. Al oír esto, conmovidos profundamente,
dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Aquí usted ve varias cosas en esta respuesta: humildad, desesperación, necesidad de un Salvador. Dicen profundamente: hermanos, ¿qué haremos? Imagínense el cuadro. Por favor, estamos hablando de que esta misma multitud, semanas anteriores fue una fiera, meses anteriores fueron una fiera, endemoniados probablemente, gritando que crucificaran al Hijo de Dios. Y ahora están como corderos humildes, necesitados y desesperados, conmovidos por el mensaje del Evangelio, preguntándose: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, ya yo lo digo, como Joel lo había profetizado, Joel. Y para todos los que están lejos, lo que somos nosotros. Y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Soberanía de Dios otra vez. No lo deje pasar. Para tantos como el Señor llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, por eso no sabemos cuánto duró el sermón, testificaba solemnemente y le exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Al parecer la audiencia era más de 3,000, pero dentro de esta audiencia multitudinaria, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Hermanos, no hay otra manera de responder ante la verdad de que Jesús es el Salvador prometido, es el Mesías, de que la muerte y la resurrección confirman de que Él es el Salvador, de que su ascensión y su exaltación confirman que Él es Dios. No hay otra manera de responder que no sea arrepintiéndose. No ha cambiado ni el mensaje, ni ha cambiado el medio, ni ha cambiado la respuesta. Y si usted está aquí hoy y usted puede tener todo ese conocimiento de que efectivamente Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó por nuestros pecados, Jesús está a la diestra, usted tiene ese conocimiento. No es solamente que crea intelectualmente, usted tiene que responder a esa verdad, porque va a haber un juicio. El día grande del Señor viene, y no hay manera de usted poder estar en una comunión con Dios, en una reconciliación con Dios, si usted no se arrepiente. Mire la advertencia que Pedro hace. Dígame si esa advertencia no cae como anillo al dedo hoy en el 2024. Versículo 41. Sean salvos de esta perversa generación. Dígame si no es el mismo mensaje, si no es la misma advertencia, si no es el mismo llamado. Y aquí Pedro conecta todo lo que él ha dicho con la promesa del bautismo al Espíritu Santo a quien invoquen el nombre del Señor. Pedro lo único que está haciendo es lo que la Escritura le dijo en Joel: y el que invoque el nombre del Señor sean salvos. Y ahora Pedro le está diciendo: déjenme decirle que Cristo es el nombre que ustedes tienen que invocar. Arrepiéntanse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así que el llamado en el resto del discurso es responder a la verdad, uno, de quién Dios es, de quién es Cristo, de lo que Cristo ha hecho y de la necesidad en la que nos encontramos. Yo sé que en esta audiencia puede haber personas que son creyentes y personas que no son creyentes. Y déjeme empezar con el que no es creyente, porque el tiempo se me acabó. No hay manera de escapar a esta generación. No hay manera de escapar a la muerte eterna si no es por medio de la obra de Cristo. Y el llamado para ti es el mismo llamado que Pedro le hizo a esta audiencia: arrepiéntate, escapa de esta maldita generación malvada que lleva a una gran multitud al infierno. Arrepiéntete, corre por tu vida,
Si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Arrepiéntete. Has pecado contra un Dios que es infinitamente santo y mereces un castigo infinitamente justo. Pero Cristo fue a la cruz a recibir ese castigo que tú y yo merecíamos correcta y justamente. Cristo lo recibe en nuestro lugar para que ahora el que se arrepienta confiese con su boca que Cristo es el Señor y cree en su corazón. Por lo tanto, no es solamente algo que yo digo con mi boca, yo soy cristiano, no. Es algo que ahora yo creo en mi corazón. Por lo tanto, mi vida responde a la verdad de quién es Él y de lo que Él ha hecho. Así que aquí vemos una multitud que está siendo persuadida por el Espíritu Santo. Un evento histórico. Conmovidos, gente orgullosa, pecadora, religiosa, arrogante. Aquí había de todo, hermanos. En esa multitud había gente de todo, mentirosos, engañadores, perversos. Pero cuando Dios cambia el corazón y llama, no hay manera de resistirse. ¿Qué haremos? Probablemente si tú estás aquí y no sabes qué hacer y te estás haciendo la misma pregunta, ¿qué haremos? Aquí está la respuesta. Arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentimiento es necesario para recibir el perdón. Y un arrepentimiento que no solamente se dice, es un arrepentimiento que se muestra con nuestras acciones. Es un arrepentimiento que reconoce que efectivamente íbamos en una dirección al infierno. El arrepentimiento es doblar de dirección y ahora ir en posición totalmente opuesta. 3,000 personas fueron salvas en ese momento. Y usted sabe quién nació ahí, la iglesia. Y es lo que vamos a seguir viendo. No tengo tiempo para más. Pero si usted está en Cristo, ahora valientemente, como orábamos, sea un testigo de Cristo. Sea un agente para proclamar el evangelio al perdido, con valentía, con temor. Hoy hablábamos eso en Fidelis, con valentía, sin temor, perdón. Deja el temor a un lado y comparte el evangelio. Segundo, dé gracias al Señor todos los días de su vida, porque hoy usted puede ver las bondades de Dios por la gracia y la misericordia inmerecida de Dios. Tercero, dé gracias al Señor porque usted va a pasar toda una eternidad con el Señor. Cuarto, si usted está angustiado y preocupado por alguna situación en su vida, recuerde que Dios reina y Cristo está a la diestra. No hay problema por el cual usted esté atravesando que tu padre esté consciente o que tu padre no esté consciente. Confía en que Él te sostiene. Corre a sus brazos continuamente cada vez que le has fallado. Corre a Él, corre al trono de la gracia. Corre al trono de la gracia. Y si aquí hay personas que creen que son cristianos y están dudando de su fe, examina tu corazón y mira si hay pecados del cual tú tienes que arrepentirte, igualmente correr a Cristo. Dios hoy no nos está pidiendo que nos paremos en una multitud de 3,000 personas, pero sí que proclamemos el mensaje valientemente a cualquier persona.